Hola, cuarto. Me presentaron la siguiente situación problemática y quiero resolverla junto a ustedes. En la cancha de básquet, Lucas y sus amigos prepararon 3 jugadas diferentes, variando sus posiciones para prepararse y estar listos para el torneo. Lucas le pasa la pelota a Santi y este a Agus, quien se la pasa a Lucas. ¿Qué clase de triángulo se formó con estos 3 pases? ¿Cómo se clasifican según sus lados y según sus ángulos? Para poder resolver, yo lo que hice fue dibujar los 3 pases. Lo que voy a hacer ahora es unir los 3 puntos de los pases que dibujé. Esto lo hice de otras 2 formas diferentes. Y además, con la regla, medí las distancias y me quedaron así. Al variar las distancias, ¿sí?, nos damos cuenta que también cambió la forma de nuestro triángulo. Pero el problema me pregunta, ¿qué clase de triángulo se formó? Y me piden que los clasifique según sus lados y sus ángulos. Para poder resolver esto, es necesario ver que, dependiendo de cómo cambia las medidas de los lados, ¿sí?, nuestros triángulos van a tener una clasificación. Bien, veamos el primer ejemplo. Cuando nuestro triángulo posee todos los lados de igual medida, va a recibir el nombre de triángulo equilátero. Pero ahora bien, miremos este otro ejemplo. Cuando nuestro triángulo posee 2 lados de igual medida, se va a llamar triángulo isósceles. Finalmente, cuando nuestro triángulo posee todos sus lados de diferente medida, se va a llamar triángulo escaleno. Otra cosa que podemos ver al ver nuestros triángulos es que también, dependiendo de la amplitud de los ángulos del triángulo, también va a tener su propia clasificación. Miremos el primer ejemplo, ¿sí? En nuestro triángulo, que dijimos que era equilátero, porque posee todos sus lados iguales, vemos que tiene todos sus ángulos agudos. Este triángulo va a recibir el nombre de triángulo acutángulo. Miremos el otro ejemplo, ¿sí? Este triángulo podemos ver que tiene un ángulo recto. Este triángulo que tiene un ángulo recto se va a llamar triángulo rectángulo. Finalmente, en nuestro último ejemplo, tenemos un triángulo que posee un ángulo obtuso. Este triángulo se va a llamar triángulo obtusángulo. Ahora bien, para dar respuesta a nuestra situación problemática, vamos a clasificarlos, ¿sí? El primer ejemplo, tenemos un triángulo que posee todos sus lados de igual medida, se llama triángulo equilátero. Y al poseer todos sus ángulos agudos, recibe el nombre de triángulo acutángulo. En el segundo ejemplo, ponemos un triángulo que posee 2 lados de igual medida, se va a llamar triángulo isósceles. Y también vemos que posee un ángulo recto, se va a llamar triángulo rectángulo. Finalmente, en nuestro último ejemplo, vamos a ver que tenemos un triángulo con todos sus lados de diferente medida. Se va a llamar triángulo escaleno y posee un ángulo que es obtuso. Se va a llamar triángulo obtusángulo.